Buenos días, queridos hermanos. Los saludo nuevamente desde Berlín. Hoy quiero responder a un hermano que me ha escrito interesado en saber qué diferencias hay en dos términos que usé en un video anterior: sabiduría del hombre y sabiduría de Dios. Lo primero que me comenta es que algunas personas no cristianas le han comentado que no hay sabiduría ninguna en creer en algo que no se puede ver, en algo que no se puede tocar, en algo que es solamente, dice él, una idea que han utilizado los seres humanos desde que están en este mundo para intentar explicar cosas que no pueden explicar y sobre todo para hacerse la idea de que la vida no termina con la muerte física. Parto con palabras del mundo. Del mismo modo que los cristianos no hemos podido demostrar que Dios existe, ni la ciencia ni ninguno de sus científicos ha podido demostrar que Dios no existe. Y que conste, no lo digo yo, lo han dicho a lo largo de los últimos siglos numerosos científicos de renombre internacional. Dicho esto, voy al punto que es la fortaleza de un verdadero cristiano: la fe. Muchos cristianos tenemos en nuestras vidas muchas evidencias, pruebas e incluso milagros de que Dios está en control de nuestras vidas, aunque no lo veamos ni lo sintamos. Pero ese no es el punto aquí. Nuestra fe en Dios no está basada en lo que vemos o sentimos, no está basada en lo que podemos tocar. Nuestra fe está basada en que creemos en un Dios que nos hizo, que nos colocó libres de necesidades y enfermedades en el jardín del Edén. Un Dios que nos expulsó de allí porque le desobedecimos, escuchando y haciendo caso a la voz engañosa del diablo encarnado en serpiente. Un Dios que luego nos diezmó con un diluvio debido a nuestras vidas violentas, sucias y pecadoras. Un Dios que prometió luego perdonarnos siempre, pese a que por nuestra naturaleza caída y pecadora no merecemos estar en su plan de salvación. Un Dios que eligió a un pueblo, Israel, y lo guió pese a sus rebeldías y pecados y traiciones hasta la tierra prometida, enseñándolos en el camino de esos siglos que, sin importar los enormes fallos, Él estaría ahí siempre, cuidándolos de las fieras, de los pueblos impíos que adoraban falsos dioses, de los egipcios, de Babilonia y de muchos otros conquistadores. Un Dios que decidió mostrar su inmenso amor enviando a su Hijo unigénito Jesucristo a que nos transmitiera las enseñanzas y el modelo perfecto para caminar hacia Dios Padre. Un Dios que había castigado a uno de sus ángeles amados, que quiso usurparle el poder y lo expulsó del cielo entregándole la tierra donde ahora reina, imponiendo el mal en todas sus variantes posibles y haciéndose llamar Lucifer, Satanás, el diablo, en fin de cuentas. Un Dios que prometió restaurar su mundo perfecto, así en la tierra como en el cielo, para nosotros, sus hijos, con el regreso pronto de Jesucristo. Parece un cuento de hadas, pero nuestra fe nace ahí, en esa hermosa historia de amor que es, en simples palabras, el perfecto plan de Dios para rescatarnos, para salvarnos y para que volvamos a vivir en armonía junto a Él por la eternidad. ¿Podemos probar algo así? No, pero le hemos creído a Dios, a Jesucristo y a sus promesas y seguimos creyendo en Él, en su poder, en sus milagros, porque la fe, nuestra fe, es, como dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el primer paso a la sabiduría real: aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y saber que vivimos en un proceso de camino hacia nuestro Padre Celestial, en el cual Cristo es nuestro guía, abogado y modelo perfecto. Si hacemos eso, estamos ya a las puertas de adquirir la sabiduría de Dios. Recomiendo leer Proverbios, el libro que el rey Salomón escribió y en el cual vertió su sabiduría divina. Esa sabiduría que Dios le dio en abundancia como premio, porque fue eso lo único que Salomón pidió: sabiduría. Y en Proverbios 1:7, Salomón comienza definiendo algo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor aquí, queridos hermanos, no es, como piensan muchos, miedo. Se erizan cuando los cristianos hablamos de temor a Dios. Este término significa, sin embargo, reverencia y profundo respeto hacia Dios. Y es lógico que así sea, porque no se puede tener miedo de quien te ama por encima de todas las cosas. Pero igual que Dios le concedió ese don de la sabiduría a Salomón, y por pedir solamente sabiduría Dios lo convirtió además en el hombre más rico que se conoce, nosotros tenemos también una poderosa promesa de Dios
como nos dice en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Entienden cuál es la fórmula? Si buscamos el reino de Dios y su justicia, es decir, si tenemos la sabiduría humana y carnal de buscar la sabiduría divina, que ya vimos está en creer en Dios y su justicia, entonces, además de esa sabiduría que nos ayudará a vencer todos los retos de este mundo, tendremos todas las cosas que necesitamos para vivir en este mundo: comida, bebida, recursos, etc. Pero no solo en Proverbios hay enseñanzas profundas sobre la sabiduría. En Santiago 1:5 leemos: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y la sabiduría es un don que define Dios con mucho valor en toda su palabra, nuestra Biblia. ¿Qué significa? Que solamente leyendo la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en la comprensión de la palabra de Dios y poniendo los ojos en el comportamiento ejemplar y sabio de Jesucristo cuando estuvo entre nosotros como hombre de carne y huesos, recibiremos esa sabiduría. Como vemos, queridos hermanos, la sabiduría de Dios no se aprende en ninguna universidad, en ninguna. Es parte del caminar diario de un hijo de Dios, es decir, algo personal, íntimo e intransferible en las enseñanzas de Jesucristo hacia Dios. Por eso el mundo, ese que nos tilda de fanáticos ciegos subnormales, está lleno de personas con mucha cultura, con muchos diplomas de las más importantes universidades del mundo, con una sabiduría innegable en temas específicos o muy diversos, y son unos perfectos necios en muchas áreas de su vida. Y eso sucede por algo que nos define la Biblia muy directamente en 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Dios te bendiga.